El collar que perdí de niño apareció años después en la sacristía. Diego Martínez sintió que el corazón se le detenía cuando el padre Ramiro abrió la vieja caja de madera sobre la mesa de la sacristía. Ahí, entre rosarios despintados, estampas descoloridas y medallas oxidadas, brillaba con una luz que parecía imposible después de tantos años. Su collar, el mismo que había perdido cuando tenía 8 años, durante una tarde de diciembre en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el barrio de Coyoacán. Diego extendió la mano temblorosa y tomó la cadena delgada de plata con el dije en forma de ancla. No había duda. En la parte posterior del ancla todavía se distinguían las iniciales que su madre había mandado grabar. D.M.R. Diego Martínez Ruiz. Sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos mientras sostenía entre los dedos aquel pedazo de su infancia que creía perdido para siempre. Pero lo que no sabía en ese momento era que el reencuentro con ese collar no solo le devolvería un recuerdo de su niñez, sino que abriría la puerta a una historia que su familia había guardado en silencio durante más de 30 años. Una historia que cambiaría por completo todo lo que Diego creía saber sobre su pasado, sobre su identidad y sobre el amor más grande y silencioso que alguien le había tenido. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Diego Martínez tenía 39 años cuando regresó a la parroquia de San Miguel Arcángel. No había pisado ese lugar desde que era adolescente, pero la muerte de su madre 3 meses atrás lo había traído de vuelta a Coyoacán, al barrio donde había crecido, a las calles empedradas que conocía de memoria. Regresó para cumplir con la última voluntad de doña Rosario, su madre, quien había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en el jardín de la parroquia, ese mismo jardín donde ella pasaba las tardes ayudando al padre Ramiro con las flores y donde Diego había jugado tantas veces cuando era niño. El padre Ramiro, ahora con 72 años, lo había recibido con un abrazo largo y sincero. Recordaba perfectamente a Diego, a ese niño de ojos grandes y sonrisa traviesa que corría entre los bancos de la iglesia mientras doña Rosario arreglaba los floreros del altar. Después de la ceremonia privada en la que esparcieron las cenizas, el padre Ramiro invitó a Diego a pasar a la sacristía. Necesitaba mostrarle algo, le dijo, algo que había guardado durante años esperando el momento adecuado. Fue entonces cuando abrió esa caja de madera y Diego vio su collar, el collar que había perdido una tarde de diciembre cuando tenía 8 años. Diego sostenía el collar entre las manos y sentía cómo los recuerdos de aquella tarde regresaban con una claridad dolorosa. Había sido el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Su madre lo había llevado a la parroquia para ayudar a decorar el nacimiento. Diego jugaba entre las cajas de adornos cuando se dio cuenta de que el collar ya no estaba en su cuello. El pánico lo invadió. Ese collar era su tesoro más preciado, un regalo de su padrino que había muerto poco antes. Buscó por toda la iglesia, entre los bancos, debajo del altar, en el jardín, pero el collar había desaparecido. Su madre lo consoló esa noche, diciéndole que tal vez alguien lo había encontrado y lo devolvería, pero el collar nunca apareció. Con el tiempo, Diego aprendió a vivir con esa pérdida, aunque nunca dejó de pensar en él. Y ahora, 31 años después, el padre Ramiro se lo devolvía. Pero había algo en la expresión del sacerdote que le decía a Diego que esta historia era mucho más compleja de lo que parecía. El padre Ramiro suspiró profundamente antes de hablar. Lo que tengo que decirte no es fácil, Diego, comenzó con voz grave. Este collar no apareció por casualidad. Alguien lo encontró esa tarde de diciembre, pero esa persona decidió guardarlo durante todos estos años. Y esa persona dejó instrucciones muy específicas de que este collar te fuera devuelto solo después de que tu madre falleciera. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había guardado su collar durante más de 3 décadas? ¿Y por qué esperar hasta la muerte de su madre para devolvérselo? El padre Ramiro lo invitó a sentarse. Esto va a tomar tiempo, le dijo. La persona que encontró tu collar y lo guardó todos estos años fue alguien muy cercano a tu familia, alguien que te conoció desde que naciste, alguien que te quiso de una manera que tal vez nunca imaginaste. El sacerdote abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre manila desgastado
borrado por el tiempo. Dentro había varias cartas escritas a mano, fotografías antiguas y un documento oficial que parecía un certificado de nacimiento. El padre Ramiro extendió todo sobre la mesa. Tu madre y yo acordamos que cuando ella muriera, yo te entregaría esto junto con el collar, dijo. Es momento de que conozcas la verdad completa sobre quién eres y sobre el amor más grande que alguien te tuvo en silencio. Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Sobre quién soy?, repitió con voz temblorosa. El padre Ramiro asintió lentamente. Sobre tu verdadero origen, Diego, y sobre la mujer que sacrificó todo para que tú tuvieras una vida mejor. La primera carta estaba fechada el 22 de diciembre, exactamente un día antes de que Diego perdiera el collar. La letra era delicada, femenina, escrita con pluma azul sobre papel amarillento. Diego comenzó a leer. Padre Ramiro, escribo estas líneas porque sé que no me queda mucho tiempo. Los doctores me han dado 6 meses, tal vez menos, y antes de partir necesito dejar testimonio de la verdad, aunque sea una verdad que Diego no pueda conocer hasta que Rosario ya no esté. No quiero causarle dolor mientras ella viva. Ella ha sido la mejor madre que Diego pudo tener, y yo se lo agradezco cada día de mi vida. Pero algún día, cuando ya no esté ninguna de las dos, Diego merece saber que yo lo traje a este mundo, que yo lo cargué en mi vientre durante 9 meses, que yo lo vi nacer y que durante las primeras horas de su vida, antes de entregárselo a Rosario, lo sostuve contra mi pecho y le prometí que aunque él nunca lo supiera, yo lo cuidaría desde las sombras. Mi nombre es Mercedes Santana. Para Diego, yo solo fui la vecina que vivía en la casa de junto, la señora que siempre tenía dulces en los bolsillos y que le sonreía cada vez que pasaba corriendo por la calle. Pero en realidad, yo soy su madre biológica y Rosario, su tía, la hermana menor que me salvó de la vergüenza y el rechazo cuando quedé embarazada a los 16 años. Diego dejó caer la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Mercedes Santana, la señora Mercedes. La recordaba perfectamente. Aquella mujer delgada de sonrisa triste que vivía en la casa verde con rejas blancas, justo al lado de la suya. La mujer que siempre lo saludaba con especial cariño, que le regalaba paletas de hielo en verano y que a veces se quedaba mirándolo desde su ventana cuando él jugaba en la calle. La señora Mercedes, que había muerto cuando Diego tenía 11 años. Nunca, ni por un instante, se le había ocurrido pensar que podría ser su madre. El padre Ramiro lo observaba en silencio, dándole tiempo para procesar. Doña Rosario y Mercedes eran muy unidas, explicó el sacerdote. Cuando Mercedes quedó embarazada siendo apenas una adolescente, el padre del bebé, un muchacho de la colonia, desapareció. Sus propios padres la repudiaron. Era otra época, Diego. La gente no perdonaba esas cosas. Mercedes estaba desesperada. Pensó incluso en terminar con el embarazo, pero Rosario, que apenas tenía 20 años y estaba recién casada con tu papá legal, quiero decir, Ernesto, le ofreció una solución. Adoptarían al bebé como si fuera suyo. Mercedes podría quedarse cerca, vivir en la casa de al lado que Ernesto había heredado de su abuela, y así vería crecer a su hijo sin tener que renunciar completamente a él. Diego se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de la sacristía. Afuera, el jardín de la parroquia brillaba bajo el sol de la tarde. Ese mismo jardín donde las cenizas de su madre de Rosario descansaban ahora entre las flores. «¿Pero por qué nunca me dijeron nada?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué guardar ese secreto durante tanto tiempo?». El padre Ramiro suspiró. Al principio fue por protección, para evitar el escándalo, el rechazo social, pero con el tiempo se volvió más complicado. Mercedes vio cómo Rosario y Ernesto te criaban con todo el amor del mundo. Vio cómo tú los llamabas mamá y papá con toda naturalidad. Vio cómo eras feliz y decidió que era mejor así, que no valía la pena destruir esa felicidad por satisfacer su propio deseo de que supieras la verdad. Así que Mercedes vivió todos esos años a tu lado, siendo testigo silencioso de tu crecimiento, celebrando tus logros desde la distancia, sufriendo con tus tristezas, pero sin poder consolarte como madre, solo como la vecina amable que te tenía cariño. Diego cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. La imagen de la señora Mercedes regresaba a él con una intensidad abrumadora. Esos momentos en que ella lo miraba
miraba con una ternura especial. Esas veces que le acariciaba el cabello cuando él pasaba corriendo. Esas tardes en que ella se sentaba en su porche y simplemente lo observaba jugar en la calle. El padre Ramiro le entregó otra carta. Esta era más corta. Ayer Diego perdió el collar que su padrino le regaló. Lo vi buscarlo desesperado en la iglesia. Lo vi llorar cuando no lo encontró. Esta mañana, mientras limpiaba la sacristía, encontré el collar debajo de una de las bancas del coro. Sé que debería devolvérselo de inmediato, pero padre, cuando lo sostuve en mis manos, sentí algo tan profundo que apenas puedo describirlo. Es una parte de mi hijo, un objeto que él ama, que toca su piel, que está cerca de su corazón. Y pensé que tal vez, solo tal vez, podría guardarlo. Sé que es egoísta, sé que Diego debe estar sufriendo por la pérdida, pero necesito tener algo de él que no sea solo recuerdos y miradas desde lejos. Algo tangible que me conecte con él. Padre, le pido que no me juzgue. Guardaré este collar y algún día, cuando yo ya no esté y cuando Rosario tampoco esté, usted podrá devolvérselo junto con estas cartas. Para entonces ya no importará el dolor que pueda causar esta verdad. Lo único que importará es que Diego sepa que hubo alguien que lo amó desde el silencio, que lo cuidó desde las sombras, que sacrificó el derecho de ser llamada madre con tal de verlo feliz. La carta estaba firmada con una letra temblorosa. Mercedes Santana, diciembre de 1993. Diego leyó y releyó esa carta hasta que las palabras se borraron por las lágrimas. Mercedes había guardado su collar no por maldad o capricho, sino por amor. Por ese amor imposible de expresar que solo una madre puede sentir. Lo había guardado como un tesoro, como una conexión tangible con el hijo que no podía reclamar como suyo. ¿Cuántas veces ella habría sostenido ese collar en sus manos durante todos esos años? ¿Cuántas veces lo habría mirado bajo la luz de su lámpara, recordando la tarde en que lo encontró? ¿Cuántas veces lo habría apretado contra su pecho, deseando poder abrazar al niño que lo había perdido? El padre Ramiro le mostró las fotografías que estaban en el sobre. La primera mostraba a una Mercedes muy joven, tal vez de 17 años, sosteniendo a un bebé recién nacido. Ese bebé eras tú, dijo el sacerdote. Esta foto fue tomada el día que naciste, antes de que Rosario y Ernesto te llevaran a casa. Mercedes quiso tener al menos una fotografía contigo. Otra foto mostraba a Mercedes y Rosario juntas, sonriendo a la cámara. Se parecían tanto que resultaba obvio que eran hermanas. Diego nunca había notado ese parecido antes, porque nunca había buscado conexiones entre ellas más allá de ser vecinas. Había otra foto más reciente, tomada tal vez cuando Diego tenía 7 u 8 años. Él estaba en su bicicleta frente a su casa, y al fondo, apenas visible en la ventana de la casa de al lado, estaba Mercedes observándolo. La expresión en su rostro era de un amor tan profundo y tan triste que Diego tuvo que apartar la mirada. El padre Ramiro le entregó el documento oficial. Era el certificado de nacimiento original de Diego. Ahí estaba escrito: Madre Mercedes Santana Ruiz. Padre desconocido. Pero había otro certificado, uno modificado legalmente, donde aparecían Rosario y Ernesto como sus padres. Tu papá Ernesto, explicó el padre Ramiro, fue un hombre extraordinario. Aceptó criarte como su hijo sin ninguna condición. Te amó como propio desde el primer día. Y Rosario, bueno, Rosario fue la madre que Mercedes no pudo ser. Pero debes saber que las dos te amaron profundamente, cada una a su manera. Diego sentía que todo su mundo se había volteado de cabeza. ¿Quién era su padre biológico? El sacerdote negó con la cabeza. Eso ni siquiera Mercedes lo supo nunca con certeza. Fue una situación confusa durante una fiesta juvenil. Ella nunca quiso señalar a nadie porque no estaba segura y no quería arruinar más vidas. Lo importante para ella era protegerte a ti. Por eso aceptó el plan de Rosario. Por eso vivió todos esos años en silencio. Diego sintió una mezcla de emociones imposible de describir. Rabia por la mentira, tristeza por todo lo que Mercedes había sufrido, gratitud hacia Rosario y Ernesto, confusión sobre su propia identidad. Y mi mamá, quiero decir Rosario, ¿cuándo pensaba decirme la verdad?, preguntó. El padre Ramiro suspiró profundamente. Rosario luchó con esa pregunta toda su vida. Al principio pensó que te lo diría cuando fueras adolescente, pero nunca encontró el momento adecuado. Luego pensó esperar a que te casaras y tuvieras tus propios hijos para que entendieras mejor, pero el tiempo siguió pasando.
Ernesto murió cuando tenías 22 años y Rosario sintió que decírtelo en ese momento solo agregaría más dolor, así que siguió posponiendo. Hace 3 meses, cuando ella enfermó gravemente y supo que no le quedaba mucho tiempo, me llamó. Me pidió que después de su muerte yo te entregara el collar y las cartas de Mercedes. Me dijo que ella no tuvo el valor de decírtelo en vida, pero que no quería morir dejándote en la ignorancia. Quería que supieras la verdad completa sobre tu origen. Diego se dejó caer de nuevo en la silla. Pensó en su madre, en Rosario, en esa mujer menuda de manos trabajadoras que lo había criado con tanto amor. Recordó sus últimos días en el hospital, cómo ella lo miraba con una tristeza especial, cómo apretaba su mano con fuerza, como si quisiera decirle algo pero no podía. Ahora entendía esa mirada. Rosario se estaba despidiendo cargando con el peso de un secreto que nunca pudo confesar. Hay más cartas, dijo el padre Ramiro. Mercedes escribió muchas durante los años. Dejó instrucciones de que todas te fueran entregadas. El sacerdote le entregó un fajo de cartas amarradas con un listón rojo. Diego las extendió sobre la mesa. Había al menos 20 cartas, cada una fechada en diferentes años. El padre Ramiro lo dejó solo en la sacristía para que pudiera leerlas con privacidad. Diego comenzó con la siguiente carta, fechada en enero de 1994, apenas un mes después de que Mercedes encontrara el collar. Diego preguntó hoy por su collar. Le dijo a Rosario que lo extraña mucho. Yo escuché la conversación desde mi ventana y sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Rosario le prometió que tal vez algún día aparezca. Diego se conformó con eso porque confía en su mamá, en la mujer que él cree que es su mamá. Y yo aquí, sosteniendo el collar en mis manos, sabiendo que podría terminar con su tristeza, pero eligiendo no hacerlo porque soy una egoísta. Padre, me pregunto si Dios me perdonará por esto. Me pregunto si Diego me perdonará algún día cuando sepa la verdad, pero necesito tener este pedazo de él. Necesito tener algo que me recuerde cada día que yo lo traje a este mundo, que yo lo sentí moverse dentro de mí, que yo fui la primera persona que lo sostuvo en brazos. Otra carta, fechada en septiembre de 1995. Hoy fue el primer día de Diego en la secundaria. Lo vi salir de casa con su uniforme nuevo y su mochila pesada. Se veía tan grande, tan maduro para sus 12 años. Rosario salió a despedirlo y lo abrazó en la puerta. Yo los observaba desde mi ventana, como siempre, y cuando Diego se alejó caminando por la calle, Rosario se volteó hacia mi casa y me miró directamente. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Ninguna de las dos dijo nada, pero en ese silencio dijimos todo. Ella sabe que yo sufro cada día viéndolo crecer sin poder participar realmente en su vida. Y yo sé que ella agradece cada día que yo haya tenido el valor de dejarlo ir. Somos dos madres atrapadas en un pacto de silencio. Y Diego, mi hermoso Diego, crece en medio de nuestro secreto sin saber nada. Diego sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas esas mañanas cuando salía de casa para ir a la escuela. Nunca se dio cuenta de que Mercedes lo observaba desde su ventana. Nunca notó esas miradas intercambiadas entre su madre y la vecina. Había vivido su infancia y adolescencia rodeado de amor, pero también rodeado de secretos y silencios. Otra carta más, fechada en abril de 1998. Diego cumplió 16 años hoy. Rosario organizó una fiesta en el jardín de su casa. Yo fui invitada, por supuesto. Siempre soy invitada como la vecina querida de la familia. Me senté en una esquina y lo observé soplar las velas de su pastel. Está tan alto ahora, tan guapo. Tiene los ojos de mi papá y la sonrisa de mi mamá. Tiene mi nariz y el carácter de Rosario. Es una mezcla perfecta de nuestra familia. Cuando repartieron el pastel, Diego me trajo un pedazo personalmente. Para usted, señora Mercedes, me dijo con esa sonrisa que me derrite el corazón. Le agradecí y él se alejó corriendo a reunirse con sus amigos. Después, cuando todos estaban distraídos, subí al baño de la casa de Rosario. Sé que es terrible, pero necesitaba estar en su espacio, sentir su presencia. Pasé por su cuarto y lo vi. Su cama desordenada, sus trofeos de fútbol en la repisa, sus libros escolares sobre el escritorio. Todo tan lleno de vida, de juventud, de futuro. Y yo aquí, guardando su collar perdido como una ladrona de recuerdos. Padre, ¿cuándo terminará este dolor? ¿Cuándo podré dejar de amarlo desde las sombras? Diego tuvo que pausar la lectura. Las lágrimas le impedían ver las palabras. Mercedes
Mercedes había sufrido tanto, había vivido cada momento importante de su vida desde la distancia, celebrando sus logros, pero sin poder abrazarlo como madre, consolándolo en sus tristezas, pero sin poder revelarse. Leyó más cartas, una fechada en junio de 2000, cuando Diego se graduó de la preparatoria, otra de diciembre de 2002, cuando Diego se fue a estudiar a Guadalajara. Mercedes describía en esa carta cómo lloró toda la noche cuando lo vio partir. Rosario también lloraba, pero ella podía llorar abiertamente, podía abrazarlo en la despedida, podía decirle cuánto lo extrañaría. Yo solo pude despedirme desde mi ventana, agitando la mano mientras el autobús se alejaba, y Diego me devolvió el saludo, sonriente, sin saber que la mujer en esa ventana era su madre viéndolo partir. Había una carta especialmente conmovedora fechada en marzo de 2004. Diego recordaba ese momento. Había sido cuando Ernesto murió de un infarto repentino. Diego tenía 21 años y estaba terminando su carrera en Guadalajara cuando recibió la noticia. Regresó inmediatamente a Ciudad de México para estar con su madre. En la carta, Mercedes describía el funeral. Vi a Diego sostener a Rosario mientras ella lloraba sobre el ataúd. Vi cómo la consolaba, cómo le prometía que todo estaría bien, que él estaría ahí para ella. Y mi corazón se llenó de orgullo porque ese joven noble y amoroso es mi hijo. Pero también se llenó de tristeza porque yo no tengo derecho a ese orgullo. No tengo derecho a reclamar ningún mérito en el hombre maravilloso que es Diego. Todo el mérito es de Rosario y Ernesto. Ellos lo criaron, lo formaron, lo amaron. Yo solo lo traje al mundo y luego lo solté. Otra carta, fechada en noviembre de 2004. Hoy los doctores me confirmaron lo que ya sospechaba. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Me dan 6 meses, tal vez un año, si tengo suerte. Mi primer pensamiento fue para Diego. Moriré sin que él sepa la verdad. Moriré siendo solo la vecina querida, la señora que siempre le tuvo cariño, y tal vez sea mejor así. ¿Para qué causarle dolor revelándole algo que no puede cambiar? ¿Para qué alterar su vida con una verdad que solo serviría para confundirlo? He decidido que después de mi muerte, el padre Ramiro guardará estas cartas y el collar hasta que también Rosario muera. Solo entonces Diego sabrá quién fui realmente. Solo entonces entenderá por qué guardé su collar todos estos años. Y espero con todo mi corazón que cuando lea estas cartas me perdone, que entienda que todo lo hice por amor, que comprenda que el mayor acto de amor de mi vida fue renunciar a ser su madre para que él pudiera tener una vida mejor. Diego recordaba la muerte de Mercedes. Había sido en febrero de 2005. Él había regresado de Guadalajara para el funeral. La misa fue en la misma parroquia de San Miguel Arcángel, donde ahora estaba sentado leyendo sus cartas. Recordaba cómo su madre Rosario había llorado desconsoladamente. En ese momento pensó que era normal, que eran hermanas después de todo, pero ahora entendía que las lágrimas de Rosario tenían un significado más profundo. Rosario no solo lloraba por su hermana, lloraba por la mujer que había sacrificado la maternidad, lloraba por todos los años de secreto compartido, lloraba por la tristeza de Mercedes que ella había presenciado de cerca. Diego leyó las últimas cartas. Mercedes las había escrito durante sus últimos meses de vida. La letra se hacía cada vez más temblorosa, más difícil de leer. Estoy muy débil ahora. Los doctores dicen que es cuestión de días. Rosario viene a cuidarme todas las tardes después del trabajo. Trae a Diego con ella. Él es tan dulce conmigo. Me trae agua, me arregla las almohadas, se sienta a mi lado y me cuenta sobre sus estudios. No sabe que cada vez que lo hace, mi corazón se llena de un amor tan grande que apenas cabe en mi pecho enfermo. Ayer le pedí que me dejara tocar su rostro. Dije que quería recordarlo así, joven y lleno de vida. Él me dejó y yo recorrí sus facciones con mis dedos, sus mejillas, su frente, su nariz, su barbilla, cada parte de él que yo ayudé a formar en mi vientre. Diego se rió y dijo que era como si me estuviera despidiendo. No se vaya todavía, señora Mercedes, me dijo. Todavía falta mucho. Le sonreí, pero por dentro me estaba despedazando, porque sí me estaba despidiendo. Me estaba despidiendo de mi hijo, sin poder decirle que era mi hijo. Me estaba despidiendo del amor de mi vida, sin poder expresar ese amor abiertamente. La última carta era apenas legible. Padre Ramiro, esta es mi última carta. Apenas puedo sostener la pluma. Diego está en la sala con Rosario. Vino a despedirse
despedirse antes de regresar a Guadalajara. Entró a mi cuarto y se arrodilló junto a mi cama. Me tomó la mano y me dijo: «Gracias por todo, señora Mercedes. Gracias por ser siempre tan buena conmigo». Yo quería gritarle la verdad. Quería decirle que no soy solo la vecina, que soy su madre. Quería abrazarlo y decirle cuánto lo amo. Pero mantuve el secreto hasta el final. Le apreté la mano y le dije: «Tú haces muy feliz a esta vieja, Diego». Él me besó en la frente y se fue. Y yo me quedé aquí, muriendo con mi secreto. Padre, cuide estas cartas, cuide el collar, y cuando llegue el momento, cuando Diego las lea, dígale de mi parte que ser su madre, aunque fuera en secreto, fue el honor más grande de mi vida. Diego terminó de leer la última carta y se quedó sentado en silencio durante largos minutos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de la parroquia. El padre Ramiro regresó a la sacristía. «¿Terminaste de leer?», preguntó suavemente. Diego asintió sin poder hablar. El sacerdote se sentó junto a él. «Sé que esto es mucho para procesar». Diego finalmente encontró su voz. «Toda mi vida fue una mentira». El padre Ramiro negó con la cabeza firmemente. «No, Diego, toda tu vida fue un acto de amor, múltiples actos de amor. Mercedes te amó tanto que renunció a ti para darte una vida mejor. Rosario te amó tanto que te crió como propio sin ninguna condición. Ernesto te amó tanto que nunca hizo diferencia entre tú y un hijo biológico. Y tú, Diego, fuiste amado por 3 personas que pusieron tus necesidades por encima de todo lo demás. Eso no es una mentira, eso es amor en su forma más pura». Diego sintió que algo comenzaba a cambiar dentro de él. La rabia inicial que había sentido empezaba a transformarse en algo diferente, una comprensión profunda del sacrificio que Mercedes había hecho, una gratitud renovada hacia Rosario y Ernesto, una tristeza inmensa por todo lo que Mercedes había sufrido en silencio. «Hay algo más que debes saber», dijo el padre Ramiro. «Mercedes no solo guardó el collar, también dejó otros objetos para ti». El sacerdote abrió un armario en la sacristía y sacó una caja más grande. Dentro había álbumes de fotografías, más cartas, algunos dibujos infantiles y otros objetos personales. «Mercedes nunca dejó de documentar tu vida», explicó el padre Ramiro. «Cada vez que Rosario le mostraba fotos tuyas, Mercedes pedía copias. Cada vez que tú le regalabas un dibujo o una manualidad en tu infancia, ella los guardaba como tesoros». Diego abrió uno de los álbumes. Estaba lleno de fotografías de él desde bebé hasta adulto. Cada foto tenía una nota escrita por Mercedes al reverso. Diego en su primer día de escuela. Se veía tan asustado, pero tan valiente. Diego en su primera comunión. Ese día lloré de felicidad viéndolo caminar hacia el altar. Diego en su graduación de preparatoria. Me siento tan orgullosa del hombre en que se está convirtiendo. Había dibujos que Diego había hecho en primaria. Uno mostraba a una familia, un papá, una mamá y un niño. En la esquina, Diego de 7 años había dibujado una casita adicional con una figura que decía «Señora Mercedes». Recordaba haber hecho ese dibujo. Su maestra les había pedido que dibujaran a las personas importantes en sus vidas. Diego había incluido a Mercedes porque ella siempre había sido especial para él. Ahora entendía por qué. El padre Ramiro le mostró otra cosa, un collar idéntico al de Diego. Mercedes había mandado hacer uno igual cuando encontró el original. Lo usaba siempre bajo su blusa junto a su corazón. Cuando murió, Rosario me lo dio para que lo guardara junto con el de Diego. Ahora ambos son tuyos. Diego sostuvo los 2 collares en sus manos. Uno era el que había perdido de niño, gastado por el tiempo, pero aún brillante. El otro era el que Mercedes había usado durante años, pulido por el contacto con su piel. De pronto, algo hizo clic en su mente. Recordó algo que Mercedes le había dicho poco antes de morir. Estaban solos en su cuarto por un momento, mientras Rosario preparaba algo en la cocina. Mercedes lo había mirado con esos ojos llenos de lágrimas y le había dicho: «Diego, prométeme algo. Prométeme que cuando yo ya no esté, vas a cuidar mucho a tu mamá. Ella es lo más valioso que tienes». En ese momento, Diego había pensado que era simplemente el consejo de una mujer moribunda. Pero ahora entendía el verdadero significado. Mercedes le estaba pidiendo que cuidara a la mujer que había aceptado ser madre cuando ella no pudo serlo. Le estaba pidiendo que honrara el sacrificio de Rosario. Y Diego lo había hecho. Después de la muerte de Ernesto, Diego había regresado a Ciudad de México para estar cerca de su madre. Había conseguido trabajo en una empresa de la ciudad para poder visitarla regularmente.
muerte. Había estado con ella hasta sus últimos días en el hospital. Y ahora entendía que al cuidar de Rosario había estado honrando el deseo de Mercedes sin saberlo. ¿Y ahora qué hago con toda esta información?, preguntó Diego. El padre Ramiro sonrió con tristeza. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero te diré lo que yo creo. Creo que debes honrar la memoria de las 3 personas que te amaron: Mercedes, Rosario y Ernesto. Cada uno sacrificó algo por ti. Mercedes renunció a su derecho de ser madre. Rosario aceptó la responsabilidad de criar al hijo de su hermana. Ernesto te dio su apellido y su amor sin reservas. Los 3 merecen tu gratitud y tu perdón. Diego asintió lentamente. Había una pregunta más que necesitaba hacer. Mi papá, quiero decir Ernesto, él sabía la verdad desde el principio. El padre Ramiro asintió. Ernesto lo supo desde el primer día. Él fue quien propuso la adopción formal. Él fue quien convenció a Rosario de que podían hacer esto. Y él fue quien se aseguró de que Mercedes pudiera quedarse cerca comprando la casa de al lado. Ernesto era un hombre excepcional, Diego. Te amó como si fuera su sangre, porque para él el amor era más fuerte que cualquier lazo biológico. Diego sintió una oleada de emoción al pensar en Ernesto, ese hombre callado y trabajador que lo había llevado a todos sus juegos de fútbol, que le había enseñado a andar en bicicleta, que se había quedado despierto ayudándolo con sus tareas escolares. Ernesto nunca había hecho diferencia, nunca lo había tratado como menos que un hijo completo. Esa noche, Diego regresó a la casa donde había crecido. Todavía no la había vendido después de la muerte de su madre. Entró y caminó por las habitaciones llenas de recuerdos. En el cuarto que había sido suyo de niño, se sentó en la cama y sostuvo los 2 collares en sus manos. Pensó en todo lo que había descubierto ese día. Pensó en Mercedes, viviendo en la casa de al lado durante todos esos años, amándolo desde las sombras. Pensó en Rosario criándolo con toda la dedicación del mundo, cargando con el peso del secreto. Pensó en Ernesto siendo el padre que él necesitaba, sin exigir nada a cambio. Y pensó en sí mismo, en Diego, el niño que había crecido rodeado de tanto amor que nunca sospechó que la realidad era más compleja de lo que parecía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la casa de al lado, la casa verde con rejas blancas donde Mercedes había vivido. La casa estaba vacía ahora, con un letrero de "se vende" en la entrada. Había estado vacía desde la muerte de Mercedes, casi 20 años atrás. Diego se dio cuenta en ese momento de que necesitaba hacer algo. Necesitaba honrar la memoria de Mercedes de alguna manera. Necesitaba hacer las paces con esta nueva verdad que había descubierto. Al día siguiente, Diego regresó a la parroquia. Le preguntó al padre Ramiro si podría organizar una misa especial en memoria de Mercedes. No solo una misa cualquiera, sino una misa donde él pudiera hablar públicamente sobre ella. El sacerdote estuvo de acuerdo. La misa se programó para el siguiente domingo. Diego pasó toda la semana preparando lo que diría. Escribió y reescribió su discurso decenas de veces. Finalmente llegó el domingo. La parroquia estaba llena de gente del barrio. Muchos recordaban a Mercedes y a Rosario. Algunos habían conocido también a Ernesto. Después de la misa, el padre Ramiro invitó a Diego a pasar al frente. Diego caminó hacia el altar con los 2 collares colgando de su cuello. Respiró profundo y comenzó a hablar. Hace una semana descubrí una verdad que cambió mi vida. Descubrí que Mercedes Santana, la mujer que yo conocí como la vecina amable que vivía al lado de mi casa, era en realidad mi madre biológica. Un murmullo recorrió la iglesia. Diego continuó. Mercedes me trajo a este mundo cuando tenía 17 años. Y luego, en un acto de amor incomparable, me entregó a su hermana Rosario para que me criara. Mercedes renunció a ser llamada madre para que yo pudiera tener una vida mejor. Y durante más de 30 años vivió a mi lado, viéndome crecer, amándome desde el silencio, celebrando mis logros y sufriendo con mis tristezas, pero siempre desde la distancia, siempre guardando el secreto. Diego sacó el collar original de su bolsillo. Cuando yo tenía 8 años, perdí este collar aquí en esta iglesia. Mercedes lo encontró y lo guardó durante años. No lo guardó por maldad, sino porque necesitaba tener algo mío, algo tangible que la conectara conmigo. Y ahora, después de su muerte y de la muerte de mi mamá Rosario, este collar ha vuelto a mí junto con la verdad. Y yo quiero que todos sepan que Mercedes Santana no fue solo la vecina
vecina del lado. Fue mi madre, una madre que amó tan profundamente que fue capaz de renunciar a todo por mi bienestar. Una madre que merece ser reconocida y honrada. Las lágrimas corrían por el rostro de Diego mientras hablaba. También quiero honrar a Rosario Ruiz de Martínez, la mujer que crió como su hijo al bebé de su hermana. Rosario pudo haberme amado menos por no ser su sangre, pero me amó con todo su corazón. Me dio su tiempo, su energía, su dedicación completa, y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que era menos que un hijo verdadero. Y quiero honrar a Ernesto Martínez, el hombre que aceptó ser mi padre sin ninguna obligación biológica. Ernesto me enseñó lo que significa ser un buen hombre. Me enseñó que la familia se construye con amor, no con sangre, y me amó incondicionalmente hasta su último día. Diego se colocó ambos collares alrededor del cuello. Yo crecí pensando que tenía una madre y un padre, pero ahora sé que tuve dos madres y un padre, y los tres me amaron de maneras diferentes pero igualmente profundas. Mercedes me amó, dándome la oportunidad de una vida mejor. Rosario me amó criándome como su propio hijo, y Ernesto me amó siendo el padre presente que yo necesitaba. Yo no sé si ellos hicieron bien al guardar el secreto durante tanto tiempo. No sé si debieron decirme la verdad antes, pero lo que sí sé es que todo lo que hicieron, lo hicieron por amor. Y ese amor es lo que yo quiero recordar. No el secreto, no la mentira, sino el amor incondicional que me tuvieron. Hubo un silencio profundo en la iglesia. Luego, una mujer mayor en la primera fila comenzó a aplaudir. Era Estela Ramírez, una de las vecinas más antiguas del barrio. Otros se unieron al aplauso. Diego sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Después de la misa, varias personas se acercaron a Diego. Algunas le contaron sus propios recuerdos de Mercedes. Doña Estela le dijo: Mercedes te adoraba, Diego. Todos en el barrio lo sabíamos. La veíamos mirándote desde su ventana. La veíamos sonreír cuando pasabas. Muchos sospechábamos que había algo más, pero nunca dijimos nada porque no era nuestro lugar. Otro hombre mayor, don Héctor, se acercó. Tu papá Ernesto y yo éramos amigos desde la primaria. Una vez, cuando tú tenías como 5 años, estábamos tomando cervezas en mi casa y me confesó la verdad. Me dijo que tú no eras su hijo biológico, pero que eso no importaba. Me dijo: Héctor, ese niño es mi hijo de todas las maneras que importan. Yo elegí ser su padre y esa elección vale más que cualquier accidente biológico. Ernesto te amaba profundamente, Diego. Una mujer joven que Diego no reconoció también se acercó. Yo soy Daniela, la sobrina de Mercedes. Ella era mi tía favorita. Cuando yo era niña, ella me contó sobre ti. Me dijo que tenía un hijo maravilloso que vivía al lado. Le pregunté por qué no vivías con ella y me dijo que a veces el amor significa dejar ir. No entendí en ese momento, pero ahora lo comprendo. Ella te dejó ir para que pudieras volar, Diego. Diego escuchó todas estas historias y sintió cómo su comprensión de su propia vida se expandía. Mercedes no había sido solo una mujer triste viviendo en silencio. Había sido una madre completa, una tía cariñosa, una vecina querida. Había sido una persona compleja con su propia historia, sus propios dolores y sus propias alegrías. Y Diego comenzó a entender que conocerla ahora, aunque fuera a través de cartas y recuerdos de otros, era un regalo. En las semanas siguientes, Diego se dedicó a investigar más sobre Mercedes. Visitó a más vecinos, encontró más fotografías, leyó documentos que el padre Ramiro había guardado. Descubrió que Mercedes había sido una costurera talentosa que trabajaba desde su casa. Descubrió que había sido una mujer profundamente religiosa que asistía a misa todos los días. Descubrió que había sido generosa con los vecinos, siempre dispuesta a ayudar. Descubrió que había tenido sueños de estudiar diseño de modas, pero que su embarazo había truncado esos planes. Y descubrió que nunca se había casado, nunca había tenido otros hijos, nunca había construido otra familia. Su vida completa había girado alrededor de Diego desde la distancia. Diego también investigó sobre sus abuelos maternos, los padres de Mercedes y Rosario. Habían muerto cuando él tenía 12 años, poco después de la muerte de Mercedes. Recordaba vagamente el funeral, recordaba que su madre Rosario había estado muy afectada. Ahora se preguntaba si sus abuelos habían muerto sin perdonar a Mercedes por su embarazo adolescente. El padre Ramiro le confirmó que había sido así. Tus abuelos fueron muy duros con Mercedes, le explicó el sacerdote. Nunca la perdonaron completamente.
Mantenían contacto mínimo con ella, pero la relación siempre fue tensa. Eso hizo que el sacrificio de Mercedes fuera aún más doloroso. No solo renunció a ti, sino que vivió marginada de su propia familia. Diego sintió una tristeza profunda por Mercedes. Había sufrido tanto rechazo y tanto dolor por un error de juventud, y nunca había tenido la oportunidad de reivindicarse, de ser reconocida como la madre que era. Diego decidió que él cambiaría eso. Compró la casa verde con rejas blancas donde Mercedes había vivido. La casa necesitaba muchas reparaciones después de años de abandono. Diego invirtió tiempo y dinero en restaurarla. Quería convertirla en un lugar de memoria. En el jardín de la casa, Diego mandó instalar una pequeña placa de bronce. En ella estaba grabado: "Aquí vivió Mercedes Santana Ruiz, madre amorosa que sacrificó todo por su hijo. Su amor silencioso fue el más grande de todos". También decidió usar la casa para algo significativo. La convirtió en un taller de costura para mujeres jóvenes del barrio que querían aprender el oficio. Le puso el nombre Thaler Mercedes, en honor a su madre biológica. Contrató a una maestra de costura y ofreció clases gratuitas. Quería que el legado de Mercedes fuera de apoyo y oportunidad para otras mujeres jóvenes que tal vez enfrentaban circunstancias difíciles. La apertura del taller fue emotiva. Diego invitó a todos los vecinos del barrio. El padre Ramiro bendijo el lugar. Diego dio un discurso breve. "Este taller está dedicado a la memoria de Mercedes Santana, mi madre biológica. Mercedes fue una costurera talentosa cuya vida tomó un rumbo diferente debido a un embarazo adolescente, pero ella nunca dejó de soñar, nunca dejó de crear. Este espacio es para que otras mujeres jóvenes puedan desarrollar sus talentos sin importar sus circunstancias. Es para que ninguna mujer tenga que sentir la vergüenza que Mercedes sintió. Es para crear oportunidad donde hay dificultad". Las primeras alumnas del taller fueron 6 jóvenes del barrio. Una de ellas, una chica de 17 años llamada Patricia, le confesó a Diego que ella también estaba embarazada y tenía miedo de decírselo a sus padres. Diego la escuchó con empatía. Le contó la historia de Mercedes. Le dijo que aunque las cosas habían sido diferentes en la época de Mercedes, ahora había más apoyo, más opciones. Le ofreció ayuda para hablar con sus padres. Y cuando finalmente Patricia reunió el valor para contarles, Diego estuvo ahí para apoyarla. Los padres de Patricia, después del shock inicial, abrazaron a su hija y prometieron ayudarla. Diego sintió que de alguna manera estaba honrando a Mercedes, ayudando a Patricia. Estaba rompiendo el ciclo de vergüenza y rechazo que Mercedes había experimentado. Durante este tiempo, Diego también reflexionó mucho sobre Rosario, su madre, la mujer que lo había criado, que había estado con él en cada momento importante de su vida. Diego se dio cuenta de que Rosario había sido heroica a su manera. Había aceptado criar al hijo de su hermana menor sin ninguna obligación. Había amado a ese niño como propio. Había cargado con el peso del secreto durante décadas. Y había hecho todo esto mientras mantenía una relación cercana con Mercedes, permitiendo que su hermana estuviera presente en la vida de Diego, aunque fuera desde la distancia. Diego visitó la tumba de Rosario en el Panteón de Coyoacán. Se arrodilló junto a la lápida y habló con ella como si pudiera escucharlo. "Mamá, ahora sé la verdad. Sé que Mercedes me tuvo y que tú aceptaste criarme. Y quiero que sepas que entiendo por qué guardaste el secreto. Entiendo que lo hiciste protegiéndonos a todos. Y quiero agradecerte. Gracias por ser mi madre en todos los sentidos importantes. Gracias por darme tu tiempo, tu energía, tu amor incondicional. Gracias por permitir que Mercedes estuviera cerca. Gracias por ser lo suficientemente grande de corazón como para compartir tu hijo con tu hermana, aunque fuera en secreto. Yo tuve suerte, mamá. Tuve suerte de tener 2 madres que me amaron tanto. Y tuve suerte de tener un padre como Ernesto, que me eligió cada día. Ustedes 3 son mi familia y siempre lo serán". Diego también visitó la tumba de Mercedes. Estaba en la misma sección del panteón, no muy lejos de la de Rosario. La lápida de Mercedes era simple: Mercedes Santana Ruiz, 1976-2005. Descansa en paz. Diego se arrodilló junto a esa tumba y también habló con ella. "Mercedes, sé que este no es el nombre que querías que yo te dijera. Sé que querías ser mamá, pero las circunstancias no lo permitieron y tú tomaste la decisión más difícil de todas: renunciar a mí para darme una vida mejor. Quiero que sepas que lo lograste
lograste. Tuve una vida maravillosa. Fui amado, fui feliz, tuve oportunidades. Y todo eso fue posible gracias a tu sacrificio. Gracias por cargarme en tu vientre. Gracias por traerme a este mundo. Gracias por amarme desde las sombras durante todos esos años. Gracias por guardar mi collar como un tesoro. Y gracias por dejar esas cartas para que yo pudiera conocerte realmente. Ahora te conozco, Mercedes. Ahora sé quién eras. Y te honro como mi madre. Diego colocó flores frescas en ambas tumbas. En la de Mercedes colocó claveles rojos que el padre Ramiro le había dicho que eran sus favoritos. En la de Rosario colocó rosas blancas que siempre habían sido las favoritas de ella. Y junto a las flores, Diego dejó los dos collares, el que él había perdido de niño y el que Mercedes había usado. Los entrelazó juntos y los dejó ahí como un símbolo de la conexión que ahora él entendía. Ya no necesitaba llevarlos físicamente, los llevaba en su corazón. Los días siguientes fueron de mucha reflexión para Diego. Se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera sabido la verdad desde niño. ¿Habría sido diferente su relación con Mercedes? ¿Habría podido amarla abiertamente como madre? ¿O el conocimiento de la verdad habría complicado todo? Llegó a la conclusión de que tal vez Rosario, Mercedes y Ernesto habían tomado la decisión correcta. Tal vez era mejor que él hubiera crecido sin la confusión de tener dos madres. Tal vez era mejor que hubiera tenido una infancia simple y feliz sin las complejidades de su origen. Y tal vez era perfecto que la verdad llegara ahora, cuando era adulto y podía procesarla con madurez. El padre Ramiro lo visitó una tarde en el taller de costura. Se sentaron en el pequeño jardín trasero mientras las alumnas trabajaban adentro. ¿Cómo estás, Diego?, preguntó el sacerdote. Diego sonrió. Estoy bien, padre. Mejor de lo que pensé que estaría. Al principio sentí rabia y confusión, pero ahora solo siento gratitud. Gratitud por haber sido tan amado. El padre Ramiro asintió satisfecho. Esa es la conclusión correcta. El amor es lo que importa, Diego. Y tú fuiste amado inmensamente. Diego le contó al padre Ramiro sobre el taller, sobre Patricia y las otras alumnas. Le contó sobre sus visitas a las tumbas de Rosario y Mercedes, y le contó sobre la decisión que había tomado. He decidido cambiar mi nombre legalmente, dijo Diego. Quiero incluir el apellido Santana. Seré Diego Martínez Santana Ruiz. Así honraré a las dos mujeres que fueron mis madres. El padre Ramiro sonrió ampliamente. Creo que tanto Mercedes como Rosario estarían muy orgullosas de esa decisión. Diego también le contó al sacerdote sobre otra decisión importante. Había comenzado a escribir un libro, la historia de Mercedes, de Rosario y de él mismo. Quiero que otras personas conozcan esta historia, dijo. Quiero que sepan que el amor tiene muchas formas, que la maternidad no siempre es biológica, que los secretos familiares a veces se guardan por amor, no por vergüenza. Quiero que otras familias que viven situaciones similares sepan que no están solas. El padre Ramiro le dio su bendición para el proyecto. Las semanas se convirtieron en meses. El taller de costura comenzó a prosperar. Las alumnas creaban piezas hermosas. Patricia, la joven embarazada, dio a luz a una niña saludable. Sus padres la apoyaron completamente y ella siguió asistiendo al taller con su bebé. Diego contrató a una maestra adicional para expandir las clases. También comenzó a ofrecer un programa de apoyo para madres jóvenes del barrio. Un día, mientras Diego organizaba documentos en el taller, encontró una caja que no había visto antes. Estaba escondida en un armario viejo. Al abrirla, descubrió más cartas de Mercedes. Estas no estaban dirigidas al padre Ramiro, sino directamente a Diego. Estaban fechadas en los últimos días de vida de Mercedes y selladas en sobres individuales, cada uno marcado con una edad diferente. Para Diego cuando cumpla 25 años, para Diego cuando se case, para Diego cuando tenga su primer hijo, para Diego cuando se sienta perdido. Mercedes había escrito cartas para momentos futuros de su vida que ella no viviría. Diego abrió la carta marcada para Diego cuando se sienta perdido. Era apropiado porque en cierta manera los últimos meses habían sido de mucha desorientación. La carta decía: mi querido Diego, si estás leyendo esta carta es porque te sientes perdido en la vida. Tal vez estás dudando de tus decisiones. Tal vez estás cuestionando tu camino. Tal vez estás tratando de entender quién eres realmente. Quiero que sepas algo. Tú eres exactamente quien debes ser. Eres el producto de muchos amores diferentes. Del mío, del de Rosario, del de
Ernesto. Cada uno de nosotros te dio algo. Yo te di la vida. Rosario te dio la crianza. Ernesto te dio el ejemplo. Y tú tomaste todo eso y lo convertiste en algo único y maravilloso. No dudes de ti mismo, Diego. No dudes de tu valor. No dudes de que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Y recuerda siempre que fuiste profundamente amado. Incluso si no sabías de dónde venía todo ese amor, estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Con todo mi corazón, Mercedes. Diego lloró al leer esa carta. Era como si Mercedes supiera exactamente lo que él necesitaba escuchar. Era como si ella todavía lo estuviera cuidando desde donde quiera que estuviera. Diego guardó cuidadosamente esas cartas. Las leería en los momentos apropiados de su vida, como Mercedes había planeado. Pasó otro año. El taller de costura estaba floreciendo. Diego había publicado su libro contando la historia de Mercedes, Rosario y su familia. El libro tuvo una recepción maravillosa. Muchas personas le escribieron compartiendo sus propias historias de familias no tradicionales, de secretos guardados, de amores silenciosos. Diego se dio cuenta de que la historia de Mercedes no era única. Había miles, tal vez millones de historias similares en el mundo. Madres que habían renunciado a sus hijos, familias que habían guardado secretos, personas que habían amado desde las sombras. Y todas estas historias merecían ser contadas, ser honradas, ser entendidas. Diego se convirtió en una especie de portavoz de estas historias. Daba pláticas en escuelas, en iglesias, en centros comunitarios. Hablaba sobre la importancia de la verdad, pero también sobre la importancia de entender el contexto de los secretos familiares. Hablaba sobre el perdón, sobre la aceptación, sobre las múltiples formas que puede tomar el amor familiar. Un día, Diego recibió una carta de una mujer llamada Elena Vargas. Elena tenía 60 años y vivía en Querétaro. En su carta, Elena explicaba que ella también había dado en adopción a un hijo cuando era joven. El hijo había sido adoptado por su prima hermana y había crecido sin saber la verdad. Ahora, el hijo tenía 35 años y Elena no sabía si debía decirle la verdad o llevarse el secreto a la tumba. La carta de Elena decía: leí su libro sobre Mercedes y me vi reflejada en cada página. Yo también di a mi hijo para que tuviera una vida mejor. Yo también viví al lado de él durante años, viéndolo crecer. Y yo también guardo objetos de él como tesoros. Pero tengo miedo, Diego. Miedo de causarle dolor con la verdad. Miedo de arruinar la relación que tiene con mi prima, que lo crió. Miedo de que me rechace. ¿Qué me aconsejaría usted? Diego pensó mucho antes de responder. Finalmente escribió: estimada Elena, no puedo decirle qué hacer porque cada familia es diferente, pero le puedo decir esto: la verdad siempre encuentra su camino. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente la verdad emerge, y cuando lo hace, es mejor que venga de usted que de otro lugar. Yo hubiera querido conocer a Mercedes mientras estaba viva. Hubiera querido poder decirle que la amaba, que entendía su sacrificio, que le agradecía por darme la vida, pero no tuve esa oportunidad porque todos esperaron demasiado. No cometa el mismo error. Hable con su hijo, dele la oportunidad de conocerla realmente y confíe en que el amor que usted le tiene, ese amor que lo ha seguido todos estos años, será suficiente para construir un puente entre ustedes. No supo si Elena siguió su consejo o no, pero unos meses después recibió una nota de agradecimiento. Elena había hablado con su hijo. La conversación había sido difícil, dolorosa incluso, pero al final había resultado en reconciliación y en una nueva relación entre madre e hijo. Elena agradecía a Diego por darle el valor para dar ese paso y mencionaba algo que resonó profundamente con Diego. Mi hijo me dijo que siempre había sentido una conexión especial conmigo, pero no sabía por qué. Ahora lo sabe, y eso ha sido sanador para ambos. Diego guardó esa nota junto con las cartas de Mercedes. Se estaba formando una colección de historias de amor no tradicional, de madres silenciosas, de secretos familiares revelados. Diego pensaba convertir estas historias en otro libro algún día. En su vida personal, Diego también experimentó cambios. Conoció a una mujer llamada Andrea, una maestra de primaria que trabajaba en una escuela cerca del barrio. Andrea había leído su libro y había asistido a una de sus pláticas. Después de la plática, se acercó a presentarse y terminaron conversando durante horas sobre familia, amor y secretos. Comenzaron a salir y pronto se enamoraron.
enamoraron. Andrea era exactamente el tipo de persona que Diego necesitaba en su vida. Comprensiva, empática, con su propia historia familiar compleja. Sus padres se habían divorciado cuando era niña y había sido criada principalmente por sus abuelos. Entendía perfectamente que la familia es más que lazos de sangre. 2 años después del descubrimiento del collar, Diego le propuso matrimonio a Andrea. La propuesta fue en el jardín de la parroquia de San Miguel Arcángel, el mismo lugar donde las cenizas de Rosario descansaban entre las flores. Andrea aceptó con lágrimas de felicidad. El padre Ramiro, ahora con 74 años, ofició la ceremonia de matrimonio. Durante la ceremonia, Diego incluyó un momento especial. Antes de intercambiar votos con Andrea, Diego tomó el micrófono y habló. Quiero dedicar este momento a 3 personas que no están físicamente presentes, pero que están en mi corazón. A Mercedes Santana, mi madre biológica, quien me dio el regalo de la vida y el ejemplo del amor sacrificial. A Rosario Martínez, mi madre en todos los sentidos que importan, quien me crió con dedicación infinita y me enseñó el significado del amor incondicional. Y a Ernesto Martínez, mi padre, quien me mostró que la familia se elige tanto como se hereda. Los 3 me amaron profundamente, cada uno a su manera, y gracias a ellos yo soy capaz de estar aquí hoy, listo para formar mi propia familia con Andrea. Gracias a ellos aprendí que el amor es más fuerte que cualquier secreto, que la verdad siempre sana aunque duela, y que la familia se construye día a día con acciones, no solo con palabras. Donde quiera que estén, gracias. Gracias por amarme. Gracias por sacrificarse por mí. Gracias por enseñarme todo lo que necesitaba saber sobre amar verdaderamente. No había un solo ojo seco en la iglesia. La ceremonia continuó con votos hermosos entre Diego y Andrea. Prometieron amarse incondicionalmente, apoyarse en las dificultades, celebrarse en las alegrías. Prometieron construir una familia basada en la verdad, en la comunicación, en el respeto mutuo, y prometieron honrar las memorias de aquellos que los habían formado. En la recepción, Diego colocó 3 sillas vacías en la mesa principal, una para Mercedes, una para Rosario y una para Ernesto. En cada silla puso una fotografía y una flor. Era su manera de incluirlos en la celebración. Andrea entendió perfectamente ese gesto y lo apoyó completamente. Muchos invitados se acercaron a esas 3 sillas durante la noche para tocar las fotografías, para murmurar palabras de gratitud, para llorar un poco recordando a los ausentes. El taller de costura Mercedes seguía creciendo. Diego y Andrea decidieron vivir en la casa de Rosario y seguir manteniendo el taller en la casa de Mercedes. Los fines de semana ayudaban en el taller, enseñando a las nuevas alumnas, apoyando a las madres jóvenes que buscaban refugio y oportunidad. Un año después de la boda, Andrea quedó embarazada. El embarazo fue emocionante, pero también llevó a Diego a reflexionar profundamente sobre la maternidad, sobre Mercedes y sobre las decisiones que ella había tenido que tomar. Una noche, mientras acariciaba el vientre creciente de Andrea, Diego lloró. Andrea le preguntó qué pasaba. Estoy pensando en Mercedes, dijo Diego. Estoy pensando en cómo debe haberse sentido al estar embarazada de mí, sabiendo que tendría que renunciar a mí. Estoy pensando en el dolor que debe haber experimentado al sentirme moverse en su vientre, sabiendo que otro sería quien me vería crecer. Y me pregunto si podría hacer lo que ella hizo. Me pregunto si podría renunciar a este bebé que estamos esperando por su bien. Andrea abrazó a Diego con fuerza. Mercedes fue increíblemente valiente, dijo, y gracias a su valentía, tú estás aquí. Y gracias a ti, nuestro bebé tendrá un padre maravilloso que entiende el verdadero significado del amor familiar. El bebé nació en marzo, una niña hermosa con los ojos grandes de Diego y la sonrisa de Andrea. Le pusieron el nombre Mercedes Rosario Martínez Santana. Mercedes por su abuela biológica que nunca conoció. Rosario por su abuela que tampoco conoció pero cuyo amor había formado a su padre. Martínez Santana por los 2 apellidos que Diego ahora llevaba con orgullo. Cuando Diego sostuvo a su hija por primera vez, sintió una oleada de emoción tan intensa que apenas podía respirar. Entendió en ese momento, más profundamente que nunca, lo que Mercedes había sacrificado, porque sosteniendo a su propia hija, Diego no podía imaginar tener que renunciar a ella. No podía imaginar entregarla a otra persona sin importar cuán buenas fueran las razones. El
El amor que sintió en ese instante era tan abrumador que la idea de soltar a ese bebé le parecía imposible. Y sin embargo, Mercedes lo había hecho. Por amor, por darle una vida mejor. El sacrificio de Mercedes era incluso más grande de lo que Diego había comprendido antes. Diego llevó a la pequeña Mercedes Rosario a la parroquia de San Miguel Arcángel para su bautizo. El padre Ramiro, a pesar de su edad avanzada, insistió en oficiar la ceremonia. Durante el bautizo, Diego sostuvo a su hija sobre la pila bautismal y le susurró al oído: «Tu nombre lleva la memoria de dos mujeres extraordinarias, Mercedes, que me dio la vida, y Rosario, que me dio el amor. Ambas te hubieran adorado, ambas estarían tan orgullosas de ti, y yo me aseguraré de que crezcas conociendo sus historias, conociendo sus sacrificios, conociendo el amor que ellas representan». Después del bautizo, Diego llevó a su esposa y a su hija al panteón. Visitaron las tumbas de Mercedes y Rosario. Diego colocó a la bebé en su cuna portátil frente a las lápidas. «Mercedes, Rosario», dijo en voz alta, «quiero presentarles a su nieta. Se llama Mercedes Rosario, como ustedes. Lleva su sangre y su memoria, y yo le contaré sus historias. Le contaré sobre la madre que renunció a todo por amor, y sobre la madre que aceptó todo por amor. Le contaré que tuvo dos abuelas increíbles que nunca se conocerán en esta vida, pero que están unidas para siempre en la historia de nuestra familia. Y ella crecerá sabiendo que el amor familiar no siempre es simple o tradicional, pero que siempre es poderoso cuando es genuino». Andrea también habló. «Gracias, Mercedes y Rosario. Gracias por el hombre maravilloso que criaron entre las dos. Gracias por enseñarle el significado del amor verdadero. Gracias por hacer los sacrificios que hicieron. Por ustedes, yo tengo a Diego. Y por Diego, tenemos a esta hermosa niña. Su legado continúa». Pasaron los años. La pequeña Mercedes Rosario creció siendo una niña feliz y curiosa. Desde que tuvo edad suficiente para entender, Diego le contó la historia de sus abuelas. Le explicó que tenía dos abuelas especiales que habían amado a su papá de maneras diferentes. Mercedes Rosario absorbía estas historias con fascinación. Le encantaba visitar el taller de costura que llevaba el nombre de su abuela. Le encantaba ver las fotografías antiguas que Diego había coleccionado. Y le encantaba especialmente las cartas que Mercedes había escrito. Cuando Mercedes Rosario cumplió 8 años, la misma edad que Diego tenía cuando perdió su collar, Diego le regaló algo especial. Había mandado hacer un collar nuevo, similar al original, pero con las iniciales MRMS, Mercedes Rosario Martínez Santana. «Este collar es para ti», le dijo Diego a su hija, «y a diferencia de mí, tú nunca lo perderás, porque ahora entendemos el valor de estos objetos que nos conectan con nuestros seres queridos». Mercedes Rosario usaba el collar todos los días con orgullo. El taller de costura Mercedes había capacitado a más de 200 mujeres a lo largo de los años. Muchas de ellas habían iniciado sus propios negocios. Patricia, la primera alumna que estaba embarazada, ahora era una de las maestras principales del taller. Su hija tenía ya 10 años y también asistía al taller los sábados para aprender el oficio. El impacto de Mercedes seguía multiplicándose. Diego escribió un segundo libro, sobre las lecciones que había aprendido de toda la experiencia. Lo tituló Collares y Secretos, una historia de amor familiar. El libro exploraba temas como el perdón, la aceptación, las múltiples formas del amor y cómo la verdad puede sanar incluso cuando duele. El libro tuvo aún más éxito que el primero. Diego comenzó a dar conferencias por todo México, compartiendo su historia e inspirando a otros a enfrentar sus propias verdades familiares con valentía y compasión. Una tarde, 15 años después del día en que Diego reencontró su collar en la sacristía, recibió una llamada inesperada. Era un hombre llamado Roberto García. Roberto explicó que había leído los libros de Diego y necesitaba hablar con él urgentemente. Se conocieron en un café de Coyoacán. Roberto tenía 52 años, era ingeniero y vivía en Monterrey, pero había crecido en Ciudad de México, en una colonia no muy lejos de Coyoacán. Roberto sacó una fotografía vieja de su cartera. Era de una fiesta juvenil en 1992. «Esta foto fue tomada en una fiesta donde yo estuve», explicó Roberto. «Fue en diciembre de ese año. Yo tenía 17 años». Diego sintió un escalofrío. 1992, el año en que Mercedes quedó embarazada. Roberto continuó con voz temblorosa.
certeza. Leí en tu libro que Mercedes nunca supo con certeza quién era el padre de su hijo. La historia que contaste sobre una fiesta juvenil donde algo confuso sucedió. Diego, yo creo que yo pude haber sido ese padre. Diego se quedó sin palabras por un momento. ¿Estás diciendo que tú podrías ser mi padre biológico? Roberto asintió. Esa noche en la fiesta todos estábamos tomando. Yo era solo un chico tonto. Hubo algo con una chica, pero todo estaba tan borroso. Al día siguiente apenas recordaba nada. Semanas después, escuché rumores de que una chica de la fiesta había quedado embarazada, pero nadie sabía quién era el padre. Yo me asusté y no dije nada. Me mudé a Monterrey con mi familia poco después y nunca supe más. Pero durante todos estos años he vivido con la duda. Y cuando leí tu libro y vi las fechas, Diego, todo coincidía. La fiesta que describes, el lugar, el tiempo, todo. Diego no sabía qué sentir. Después de todos estos años, ¿era posible que encontrara a su padre biológico? Quería siquiera saberlo. Roberto sacó otro papel. Me hice una prueba de ADN. Aquí están mis marcadores. Si tú estás dispuesto, podríamos hacer una prueba de paternidad y saber con certeza. Diego tomó el papel con manos temblorosas. Miró a Roberto a los ojos. Había honestidad ahí y también miedo. Este hombre había cargado con una duda durante más de 30 años. ¿Por qué ahora?, preguntó Diego. ¿Por qué después de tanto tiempo? Roberto suspiró profundamente. Porque leí tu libro y vi lo que Mercedes sufrió. Vi lo que tú descubriste y cómo lo manejaste. Y me di cuenta de que yo había sido un cobarde toda mi vida. Si yo era el padre, debía haber dado un paso al frente. Debía haber asumido mi responsabilidad. En cambio, huí. Y esa cobardía me ha perseguido toda mi vida. Ahora tengo 52 años. Tengo esposa e hijos que conocen toda esta historia. Ellos me apoyaron en buscar la verdad. Porque todos merecemos saber la verdad, Diego. Tú, yo, Mercedes, donde quiera que esté. Diego pensó en Mercedes. Pensó en Rosario. Pensó en Ernesto. Pensó en todo lo que había aprendido sobre familia y amor en los últimos años. Está bien, dijo finalmente. Hagamos la prueba. Conozcamos la verdad completa. 2 semanas después, llegaron los resultados. Diego abrió el sobre en presencia de Andrea y de Roberto, quien había regresado a Ciudad de México para conocer el resultado. Los números confirmaban con 99.9% de certeza. Roberto García era su padre biológico. Roberto comenzó a llorar. Lo siento, dijo entre sollozos. Siento haber sido tan cobarde. Siento haberme ido. Siento que Mercedes tuviera que pasar por todo eso sola. Siento que tú hayas crecido sin conocerme. Diego miró a ese hombre que lloraba frente a él. Un hombre que había vivido con culpa durante 30 años. Un hombre que finalmente había encontrado el valor para enfrentar su pasado. Y Diego sintió algo inesperado. Compasión. Todos éramos niños entonces, dijo Diego. Todos cometimos errores. Mercedes, tú, todos. Lo importante no es lo que pasó entonces, sino lo que hacemos ahora con la verdad. Roberto levantó la mirada. ¿Qué quieres hacer? Diego pensó por un momento. Quiero que conozcas a tu nieta. Quiero que Mercedes Rosario sepa que tiene un abuelo biológico, además de todas las otras conexiones familiares que tiene. Quiero que visitemos juntos las tumbas de Mercedes y le pidamos perdón por haber tardado tanto en hacer esto. Y quiero que me cuentes sobre ti, sobre tu vida, sobre quién eres más allá de esa noche de error hace 30 años. Los meses siguientes fueron de conocimiento mutuo. Roberto visitaba Ciudad de México regularmente. Pasaba tiempo con Diego, con Andrea y con Mercedes Rosario. Les contó sobre su vida en Monterrey, sobre su trabajo como ingeniero, sobre su esposa María Elena y sus 2 hijos, los medio hermanos de Diego, que ahora conocía por primera vez. La familia de Roberto recibió a Diego con los brazos abiertos. María Elena le dijo: Roberto cargó con esta culpa toda nuestra vida juntos. Yo siempre supe que había algo que lo atormentaba. Cuando finalmente me confesó la verdad y decidió buscarte, sentí un alivio enorme. Finalmente podríamos sanar esto. Y ahora que te conozco, Diego, veo qué hombre maravilloso eres. Mercedes hizo un trabajo increíble trayéndote al mundo, y Rosario hizo un trabajo increíble criándote. Diego y Roberto visitaron juntos la tumba de Mercedes. Roberto se arrodilló frente a la lápida y habló con voz quebrada. Mercedes, sé que no me conociste realmente. Sé que esa noche fue confusa y caótica, pero yo soy el padre de Diego y siento profundamente no haber estado ahí para ti. Siento que tuvieras que enfrentar todo sola. Siento que tuvieras que renunciar a nuestro hijo. Siento que tuvieras que vivir toda tu vida en las sombras. Perdóname por mi cobardía.
vida. Perdóname por desaparecer y gracias. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para traer a Diego a este mundo. Gracias por tomar las decisiones difíciles que yo no tuve el valor de tomar. Gracias por dar a Diego la oportunidad de una vida mejor. Por ti, Diego se convirtió en este hombre increíble. Y yo prometo honrar tu memoria siendo ahora el padre que debía haber sido desde el principio. Diego también habló. Mercedes, quiero que sepas que encontré a Roberto, encontré a mi padre biológico, y aunque llegó tarde a la historia, está aquí ahora. Y yo he decidido perdonarlo porque tú me enseñaste lo que significa el amor verdadero. Me enseñaste que el amor a veces significa soltar. Me enseñaste que la valentía no siempre es perfecta. Y me enseñaste que lo que importa es el presente y el futuro, no solo el pasado. Roberto no estuvo ahí antes, pero está aquí ahora. Y eso tiene que contar para algo. La integración de Roberto en la vida de Diego fue gradual pero genuina. Los dos medio hermanos de Diego, Roberto Jr. y Marcela, se convirtieron en parte de su vida. Mercedes Rosario ahora tenía tíos de sangre, además de todas las conexiones que ya tenía. La familia se expandía, se complicaba, pero también se enriquecía. Diego se dio cuenta de algo fundamental. La familia no es solo las personas con las que compartes sangre, es las personas que eliges incluir en tu vida, es las personas que te eligen a ti. Es un tapiz complejo tejido con hilos de biología, pero también de elección, de amor, de perdón, de aceptación. Su familia incluía a Mercedes, que lo había traído al mundo, a Rosario, que lo había criado, a Ernesto, que había elegido ser su padre, a Roberto, que había llegado tarde pero había llegado, a Andrea, que había elegido amarlo con toda su historia complicada, a Mercedes Rosario, que representaba el futuro, y a todas las personas que a lo largo de los años habían sido parte de su historia: el padre Ramiro, los vecinos del barrio, las alumnas del taller, los lectores de sus libros que compartían sus propias historias. Un día, 20 años después de haber reencontrado su collar en la sacristía, Diego organizó un evento especial. Rentó un salón grande y invitó a todas las personas que habían sido parte de su historia: las alumnas del taller de costura, los vecinos del barrio, la familia de Roberto, los amigos de Mercedes y Rosario, los lectores que habían compartido sus historias. Todos fueron invitados. En el evento, Diego montó una exhibición: fotografías de Mercedes, de Rosario, de Ernesto, las cartas que Mercedes había escrito, el collar original y el que Mercedes había usado, documentos, objetos personales, todo organizado de manera que contara la historia completa. También había un mural que Diego había comisionado. El mural mostraba 3 figuras: Mercedes joven sosteniendo a un bebé, Rosario abrazando a un niño y Ernesto enseñándole a un joven a andar en bicicleta. Las 3 figuras estaban conectadas por hilos dorados que formaban la palabra amor en el centro. Durante el evento, Diego dio un discurso. Hace 20 años, el padre Ramiro me devolvió un collar que yo había perdido de niño. Ese collar había estado guardado por Mercedes durante más de 3 décadas, y cuando lo recuperé mucho más que un objeto. Recuperé mi historia completa. Recuperé la comprensión de quién soy realmente, y recuperé el conocimiento del amor más profundo y sacrificial que una madre puede tener. Hoy los he reunido a todos para celebrar ese amor, para celebrar a Mercedes, que amó tan profundamente que fue capaz de renunciar, para celebrar a Rosario, que amó tan profundamente que fue capaz de aceptar, y para celebrar a Ernesto, que amó tan profundamente que eligió conscientemente ser padre, y para celebrar a todos ustedes, porque cada uno de alguna manera ha sido parte de esta historia de amor. Diego continuó: esta historia me enseñó que la familia no es simple, que el amor toma muchas formas, que la verdad duele pero sana, que el perdón es posible incluso después de décadas, y que lo que realmente importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos juntos. Mercedes, Rosario y Ernesto me dieron raíces, pero ustedes, todos ustedes que están aquí, me han dado alas. El taller de costura ha capacitado a cientos de mujeres. Mis libros han inspirado a miles a enfrentar sus propias verdades familiares. Las historias que hemos compartido han creado una comunidad de personas que entienden que la familia es compleja, hermosa y siempre en evolución. Así que gracias por ser parte de esto. Gracias por honrar
honrar la memoria de Mercedes. Gracias por mantener vivo el legado de Rosario. Gracias por recordar a Ernesto. Y gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento, sanación y amor. El evento terminó con todos compartiendo sus propias historias. Personas que habían sido adoptadas. Personas que habían dado hijos en adopción. Personas que habían descubierto secretos familiares. Personas que habían perdonado y sido perdonadas. Fue una noche de lágrimas, risas, abrazos y conexión humana profunda. Mercedes Rosario, ahora una joven de 20 años estudiando trabajo social, tomó el micrófono. Yo crecí conociendo la historia de mis abuelas. Crecí sabiendo que mi familia era diferente, compleja, tejida con hilos de amor no convencional. Y durante toda mi vida, esa historia me ha dado fuerza. Cuando enfrento decisiones difíciles, pienso en Mercedes, eligiendo dar a mi padre para que tuviera una vida mejor. Cuando necesito ser valiente, pienso en Rosario aceptando criar al hijo de su hermana. Cuando necesito recordar lo que significa ser un buen padre, pienso en Ernesto eligiendo amar sin condiciones. Y cuando necesito entender el perdón, pienso en mi papá perdonando a Roberto por llegar tarde a su vida. Esta familia, con todas sus complejidades y sus secretos revelados, me ha enseñado que el amor siempre encuentra un camino, y yo prometo continuar este legado. Prometo trabajar con familias que luchan con secretos y verdades difíciles. Prometo honrar la memoria de Mercedes, Rosario y Ernesto, sirviendo a otros con el mismo amor que ellos mostraron. Diego abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. En ese momento se dio cuenta de que el ciclo estaba completo. El dolor de Mercedes había sido transformado en sanación para otros. El sacrificio de Rosario había dado fruto no solo en Diego, sino en todos los que habían sido tocados por su historia. El amor silencioso de Ernesto continuaba resonando en las decisiones que Diego tomaba cada día, y el collar que se había perdido hacía tantos años había encontrado su camino de regreso no solo a las manos de Diego, sino al corazón de una comunidad completa. Esa noche, después de que todos se fueron, Diego regresó a la parroquia de San Miguel Arcángel. El padre Ramiro, ahora con 90 años, lo esperaba en el jardín. Los dos hombres caminaron en silencio entre las flores donde descansaban las cenizas de Rosario. «Lo lograste, Diego», dijo finalmente el padre Ramiro. «Tomaste el dolor del pasado y lo convertiste en algo hermoso». Diego sonrió. Mercedes, Rosario y Ernesto hicieron el trabajo difícil. Yo solo tuve que aprender a ver el amor que siempre estuvo ahí. El padre Ramiro asintió. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Mercedes finalmente tiene lo que siempre quiso. Es reconocida como tu madre. Su sacrificio es honrado. Su amor es celebrado. Y su legado vive no solo en ti, sino en todos los que han sido tocados por su historia. Diego tocó el collar que llevaba al cuello. Ahora usaba ambos, el suyo y el de Mercedes, entrelazados juntos. «Ella lo logró», dijo Diego. «Nos amó tanto que fue capaz de dejarnos ir. Y ese amor imposible de expresar abiertamente durante su vida, ahora está siendo gritado desde los tejados. Todos saben quién fue Mercedes Santana, todos saben lo que hizo, y todos entienden que su amor fue uno de los más grandes de todos». Los dos hombres se quedaron en silencio mirando las estrellas sobre el jardín de la parroquia, y en ese silencio Diego sintió una paz profunda, una paz que venía de conocer la verdad completa, una paz que venía de haber perdonado, una paz que venía de entender que el amor, en todas sus formas complicadas y hermosas, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Y así, un collar perdido en una tarde de diciembre, hacía más de 30 años, había reaparecido no solo para ser devuelto a su dueño, sino para abrir la puerta a una historia de amor que trascendía generaciones, que sanaba heridas antiguas, que honraba sacrificios silenciosos y que recordaba a todos que la familia se construye no solo con sangre, sino con elección, con perdón, con aceptación y, sobre todo, con amor.